Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, qué emoción tenerte con nosotros. Yo soy y hoy nos sumergimos en una historia que sinceramente nos ha dejado sin palabras. Prepárense porque el título lo dice todo, el secreto de Mert en el hotel. No creerás lo que descubrimos. ¿De qué va todo esto? Pues bien, resulta que hemos estado investigando una serie de extraños sucesos y misterios que rodean a un hotel bastante peculiar, y las pistas nos llevaron directamente a un tal Mert. Lo que encontramos es, bueno, ya lo verán. Es algo que desafía la lógica, algo que te hará cuestionar todo lo que crees saber. Si te gusta el misterio, las historias intrigantes y sobre todo, si te encanta descubrir secretos que otros prefieren mantener ocultos, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos metamos de lleno en esta aventura, no te olvides de apretar ese botón de suscribir que ves por ahí. Es gratis y nos ayudas un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Además, así no te pierdes ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, ¿listos para empezar? Les voy a contar todo desde el principio. Todo comenzó con unas cuantas anécdotas sueltas, comentarios de personas que habían estado en este hotel, el hotel, y que decían que algo no cuadraba. Hablaban de ruidos extraños en medio de la noche, de objetos que desaparecían y volvían a aparecer en lugares insospechados, de sensaciones de ser observados. Al principio lo achacamos a la sugestión, a las historias de fantasmas que siempre circulan en lugares antiguos. Pero la persistencia de estos testimonios y las similitudes entre ellos nos hizo picar la curiosidad. Empezamos a investigar un poco más a fondo, a buscar en foros, en viejas noticias, en cualquier sitio donde pudiera haber una pista. Y fue así como poco a poco el nombre de Mert empezó a aparecer. ¿Mert? ¿Quién era Mert? Nadie parecía saberlo con exactitud. Algunos decían que era un antiguo huésped que desapareció misteriosamente. Otros que era el dueño original del hotel, un hombre excéntrico y solitario. Había quienes lo describían como un genio incomprendido, y otros como alguien menos amigable. Lo curioso era que a pesar de las diferentes descripciones, había un hilo conductor: Mert estaba intrínsecamente ligado a los misterios del hotel. La leyenda decía que él había dejado algo atrás, un legado, un secreto que aún permanecía oculto entre las paredes de ese edificio. Decidimos que la única manera de desentrañar este enigma era ir a ver el hotel de primera mano. Así que con cámaras en mano y un poco de nerviosismo en el estómago, nos pusimos rumbo a... El hotel en sí ya era un espectáculo. Un edificio imponente con una arquitectura antigua que te transportaba a otra época. Tenía ese aire de grandeza pasada, pero también una atmósfera pesada. Como si las historias que había presenciado pesaran sobre sus tejados. Al llegar, nos registramos y bueno, intentamos actuar lo más normal posible, aunque nuestro verdadero objetivo era examinar cada rincón y cada detalle. Nos alojamos en una de las habitaciones que, según los testimonios, era un punto álgido de las anomalías. Las primeras horas fueron tranquilas. Demasiado tranquilas para ser honestos. Empezamos a pensar que quizás todo era una exageración, una leyenda urbana magnificada. Pero entonces la noche cayó y con ella, las cosas empezaron a cambiar. No sé si era el viento, la antigüedad del edificio, pero empezaron a escucharse crujidos extraños. No eran los ruidos típicos de una casa vieja. Eran rítmicos, casi deliberados. Luego sentimos una corriente de aire helado que atravesó la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Intentamos grabar estos sucesos, pero las cámaras a veces captaban fluctuaciones extrañas, distorsiones de audio que no podíamos explicar. El punto álgido de nuestra estancia llegó cuando decidimos explorar las áreas menos transitadas del hotel. Había un ala que estaba prácticamente abandonada, cerrada al público por reformas que llevaban años en marcha. La curiosidad nos pudo. Con sigilo, logramos acceder a ella. El aire allí era aún más denso, y el silencio sepulcral. Fue en uno de los cuartos de servicio, escondido detrás de un viejo armario, donde encontramos la primera pista tangible sobre Mert. Era un pequeño cuaderno, desgastado por el tiempo. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada, y a simple vista, parecía ser un diario. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, comenzamos a leer. Y lo que Mert escribía, no era lo que esperábamos. No hablaba de fantasmas ni de presencias.
Hablaba de inventos, de experimentos, de una obsesión por alterar la realidad, por crear algo que desafiara las leyes de la física tal como las conocemos. Según sus escritos, Mert era un inventor adelantado a su tiempo, pero sus ideas eran consideradas demasiado radicales, incluso peligrosas. Había estado trabajando en algo que él llamaba el generador de realidad. Es paralelas. Su objetivo era, según él, poder experimentar diferentes versiones de la existencia, de poder visitar otras dimensiones. Y aparentemente había decidido llevar a cabo sus experimentos en el sótano de este hotel, utilizando la energía acumulada del edificio y alguna fuente desconocida que él mismo había desarrollado. Las extrañas anomalías que la gente reportaba, los ruidos, las desapariciones de objetos, los cambios de temperatura. Mert las describía en su diario como residuos energéticos o interferencias dimensionales provocadas por sus experimentos. Al parecer, sus máquinas no estaban perfectamente calibradas y a veces creaban pequeñas fisuras, breves solapamientos entre la realidad que conocíamos y otras posibilidades. El diario se volvía cada vez más errático, y las últimas entradas hablaban de un intento de estabilizar las frecuencias, de un experimento final que podría tener consecuencias impredecibles. La revelación fue abrumadora. Este hotel no era el escenario de un fantasma tradicional, sino el laboratorio de un científico loco que jugaba con la tela misma de la realidad. Pero, ¿qué había pasado con Mert? Las últimas páginas del diario estaban escritas con una urgencia febril, y la última entrada se cortaba abruptamente. La convergencia es inminente. La conexión está establecida. Estoy, y luego, nada. Estábamos en shock. Buscamos en los alrededores de donde encontramos el diario. En el sótano del hotel llegamos a una sala que parecía especialmente construida, con extraños diagramas grabados en las paredes y unos restos oxidados de lo que parecían ser tecnología muy avanzada, pero destrozada. Era como si algo hubiera explotado o colapsado. El aire en esa sala era peculiar. Tenías una sensación de desorientación, de que las proporciones no eran del todo correctas. Salimos de allí con más preguntas que respuestas. ¿Mert logró su objetivo? ¿Se perdió en otra realidad? ¿O fue consumido por sus propios experimentos? El diario no daba detalles claros, solo insinuaciones de un éxito o un fracaso rotundo. Lo que sí era evidente y lo que nos hizo exclamar el título del vídeo, es que Mert no solo estaba secretamente experimentando en este hotel, sino que había logrado algo que desafiaba nuestra comprensión del universo. Nos dimos cuenta de que los secretos del hotel no eran solo historias para asustar a los turistas, sino la consecuencia directa de las investigaciones de Mert. Los objetos que desaparecían, quizás eran transportados momentáneamente a otra dimensión. Los ruidos, las fluctuaciones de energía, eran las chispas de sus máquinas. Después de esta experiencia, decidimos empacar nuestras cosas y dejar el hotel lo más rápido posible. La atmósfera, que antes nos parecía intrigante, ahora se sentía cargada de un potencial peligroso. Queríamos compartir esto con ustedes porque honestamente creemos que la historia de Mert es demasiado fascinante como para dejarla olvidada. Es un recordatorio de que hay mucho más allá de lo que podemos ver o entender, y que a veces, las mentes más brillantes pueden llevar a los descubrimientos más extraños. Para resumir, hemos descubierto que el hotel guarda un secreto mucho más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Este secreto gira en torno a un inventor llamado Mert, quien supuestamente, utilizando el hotel como su laboratorio secreto, experimentó con la creación de realidades paralelas. Los fenómenos extraños reportados en el hotel son, según su diario, efectos secundarios de sus experimentos. Hemos encontrado evidencia física, su diario, y los restos de lo que parecen ser sus máquinas en una zona restringida del hotel, confirmando la existencia de estas investigaciones. La desaparición de Mert sigue siendo un misterio, probablemente ligada a su experimento final. Ha sido un viaje increíblemente misterioso y un poco aterrador, debo admitirlo. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el secreto de Mert tanto como nosotros. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Mert logró viajar a otra realidad? ¿Creen que todavía hay algo más en este hotel? Déjenos sus teorías y comentarios más abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha dejado con la boca abierta,
o si simplemente les ha parecido entretenido, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que aman un buen misterio, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por descubrir. Hasta pronto.